Actualmente ya todos estamos hartos de la pandemia y es por eso que cuando empezamos a escuchar noticias de que estaba surgiendo una vacuna y que los rusos ya estaban en pruebas, todos pensamos que habíamos visto la luz al final del túnel. Pero, ¿la vacuna nos va a salvar a todos? ¿Eso significa el fin de la pandemia? Y a todo esto, ¿qué es una vacuna? Empecemos por el principio. ¿Qué es una vacuna? Según la OMS, una vacuna es cualquier preparado para generar inmunidad a una enfermedad, estimulando la generación de anticuerpos. Ahora, ¿qué significa eso? Como ya lo hemos mencionado en otros videos, tenemos dos formas básicas de defendernos: la innata y la adaptativa. La inmunidad innata, como lo menciona su nombre, es la que reacciona a cualquier tipo de cosa extraña que entre al cuerpo. No es específica, pero es inmediata. Y la adaptativa se adapta a lo que haya entrado al cuerpo, pero tarda un poco más. Como lo dice su nombre, se adapta al microorganismo que esté generando la enfermedad. Está hecha a la medida. La característica más importante de esta respuesta adaptativa es que puede generar memoria. Si el cuerpo conoce al microorganismo que produce la enfermedad X, la siguiente vez que este microorganismo entre al cuerpo, el sistema inmune lo puede reconocer y va a producir los anticuerpos necesarios para combatirlo de manera inmediata. Ya no va a tener que esperar una semana a que se genere el molde para generar los anticuerpos para poder combatir este microorganismo, sino que puede empezar la producción en masa de manera inmediata, por lo que la enfermedad va a ser mucho más leve o incluso puede no generar enfermedad. Si se detiene al intruso antes de que cause algún estrago, entonces ni siquiera se generan síntomas. A grandes rasgos, así es como funciona una vacuna. Le das el material al cuerpo para que entrene y genere anticuerpos, y entonces, cuando se encuentre al microorganismo de verdad, ya va a estar listo para poder atacarlo. Todo esto es muy técnico y muy teórico, y ahora ya hay maneras de hacer vacunas muy especializadas y muy diferentes. Sin embargo, la primera vacuna del mundo moderno fue un golpe de suerte, con un poco de observación. Hablemos de la historia de las vacunas. Para hablar de la historia de las vacunas tenemos que hablar de la viruela, que era una de las principales causas de muerte, sobre todo en niños, durante el siglo XIX. La historia oficial nos habla de que una mujer llamada Lady Montagu observó que en Turquía tenían un procedimiento o un método para poderse proteger de la viruela, llamado virulación, que consistía en hacer incisiones en la piel de una persona sana y aplicar el líquido de una pústula de viruela de una persona que no estuviera muy enferma. Ella le pidió a un médico en Inglaterra que virulara a su hija de 2 años, lo que al principio le causó muchas críticas de la sociedad inglesa, pero después se puso de moda, ya que la virulación efectivamente podía proteger a las personas de la viruela y solo se moría un 2 a 3% de las personas viruladas, a diferencia del 20 a 30% de las personas que se contagiaban de viruela, además de que no terminaban con secuelas de la enfermedad. Posteriormente, en 1796, un doctor británico llamado Edward Jenner observó que una lechera que se contagió de viruela vacuna parecía estar protegida contra la viruela. La viruela vacuna es una enfermedad leve que le da a las vacas y solía darse en los lecheros por su cercanía con las vacas. Jenner decidió poner esta hipótesis a prueba y llamó a un niño de 8 años y le puso materia de una pústula de la mano de esta lechera en una incisión, como si lo fuera a virular. El niño tuvo una reacción local y se sintió mal por algunos días, pero posteriormente se recuperó sin ninguna secuela. Aún así, Jenner no se quedó ahí. Decidió tratar de infectarlo con viruela de una llaga fresca. No viruela vacuna, viruela humana. Tomó material de una pústula de viruela y se lo puso a este niño como si lo fuera a virular. Sin embargo, el niño se mantuvo sano. Es por esto que las vacunas se llaman vacunas, por esta primera experiencia
con la viruela vacuna. Y ese fue el primer tipo de vacuna: administrar un agente patógeno, ya sea virus, bacteria, parecido, pero que no cause una enfermedad tan grave. En este caso, la viruela de las vacas es de la misma familia que el virus de la viruela humana. Es por eso que causa protección, porque los anticuerpos para el virus de la viruela vacuna también funcionan para el virus de la viruela humana. ¿Y el resto es historia? Pues no. Pasaron muchas otras cosas para que las vacunas sean lo que conocemos el día de hoy. Por ejemplo, en 1803, el rey de España, Carlos IV, mandó una expedición de vacunación contra la viruela a las colonias americanas. Bueno, el Nuevo Mundo. Pero recuerden que era 1803. No llevaron una caja llena de frascos con el virus. Ni siquiera sabían que era un virus. Llevaron 22 niños abandonados a los que vacunaron en grupos de 2 en 2 a lo largo del viaje, para poder tener siempre pústulas frescas. Esos niños posteriormente se adoptaron y educaron en México, así que tal vez eres un descendiente de uno de esos niños. Hasta 1879 fue que se produjo la primera vacuna en laboratorio, pero no fue la vacuna de la viruela, sino del cólera aviar, y Pasteur descubrió el método por accidente. Este método se llama atenuación y se trata de hacer que el agente patógeno, virus, bacteria, shalala, se debilite o se altere para que no pueda provocar enfermedad. Por ejemplo, un virus se puede pasar por embriones de pollo para que pierda la habilidad de replicarse en células humanas. El problema con las vacunas vivas atenuadas es que en una de esas pueden volver a su estado original o crear cepas más virulentas. Entonces se crearon las vacunas muertas o inactivas, en las que se mata a la bacteria o se inactiva el virus, pero se le deja intacto para que aún así el cuerpo lo pueda reconocer y generar anticuerpos. De esta manera es imposible que genere enfermedad. Y ustedes dirán, ¿todavía existen vacunas vivas? ¿Por qué no mejor las matan a todas y ya? ¿No es más seguro? Pues sí, pero todo depende de la enfermedad, porque las vacunas muertas suelen proteger por menos tiempo. Por lo que hay algunas vacunas que, por las características del virus o bacteria, funcionan mejor atenuadas que muertas. ¿Pero no es mejor no vacunarse y ya? Digo, si eres fuerte sobrevives a la enfermedad. Pues mira, las vacunas se volvieron uno de los inventos más importantes de la humanidad debido a que funcionan. La viruela pasó de ser una de las causas más importantes de muerte en niños a ser la primera enfermedad erradicada del mundo, gracias a las vacunas. El último caso se registró en 1977. Y si ustedes tienen mi edad o menos, dirán, ¿viruela? ¿No es como el sarampión? Pues no, era mucho peor. Las erupciones no solo cubrían el exterior del cuerpo, sino que también lo cubrían por dentro. Y si lograba sobrevivir, dejaban marcas muy características. En mi opinión, los movimientos antivacunas son fruto precisamente de la efectividad de las vacunas. Vivimos en un momento de la historia en el que ya no es común que se muera la mitad de tus hermanos, o que tengas una discapacidad porque en tu infancia te dio polio, o porque tu madre contrajo rubiola. No hemos vivido la muerte por enfermedades infecciosas que vivieron nuestros antepasados y por lo tanto romantizamos un poco la enfermedad, porque no conocemos de primera mano las horribles consecuencias que puede tener pasar por una enfermedad. Además de que los niños no vacunados aún están protegidos por la mayoría sí vacunada. Entonces, el que se mantengan sanos les da una sensación de que no pasa nada. Pero si suficientes personas no se vacunan, vaya que pasa. Las consecuencias pueden ser catastróficas y ya vimos lo que puede hacer una pandemia. La tecnología para hacer vacunas ha avanzado muchísimo. Lo que se busca es que sean eficientes y seguras, por lo que ahora existen muchos filtros de seguridad y comités de ética. Ya no puedes agarrar un niño huérfano y inocularle quién sabe qué para llevártelo a Caracas a
vacunar a la población. Oye, Luna, pero yo me puse la vacuna de la influenza y me enfermé peor. La vacuna de la influenza estacional es un caso muy especial, porque cada año nos ponemos una vacuna de la influenza, pero no es la misma. Estas vacunas se hacen por medio de una proyección de cuáles van a ser los virus que van a estar en circulación ese año. Sabiendo cuáles son los virus que van a estar en circulación ese año, se hace una vacuna tri o tetravalente, es decir, que proteja contra 3 o 4 virus, pero las vacunas que están disponibles en México se fabrican de dos maneras: con virus inactivados y hechos pedacitos, y ya fraccionados, pues no pueden infectar, o son vacunas recombinantes, es decir, no tienen virus. Los científicos le dan las instrucciones a una célula para que pueda construir las proteínas del virus, pero estas proteínas no forman un virus, solo son los pedazos. Esas partes pueden generar inmunidad, pero nunca entras en contacto con el virus real. Por lo tanto, si la vacuna ni virus tiene, pues no te puedes enfermar. Además, se han hecho estudios en los que les inyectaron a unos la vacuna y a otros un placebo. Y la única diferencia que encontraron fue, en cuanto a molestias, fue dolor en la zona de la inyección y un poco de enrojecimiento en el brazo, pero nada de cuadros de influenza. Lo que sí puede pasar es que ya hayas estado en contacto con uno de los muchos virus que pueden ocasionar influenza y la vacuna llegó demasiado tarde, o que hayas tenido la mala suerte de que justo te enfermaste de un virus para el que la vacuna no protege. Pero siempre es mejor estar vacunado, porque la influenza, así como el COVID, puede complicarse y ser mortal. Si a este video te aclaró alguna duda, regálame un like. Si te dejé con más dudas, escríbemelas aquí abajo. Y no olvides suscribirte y compartir este video. Ayúdame a que estas respuestas lleguen a quienes tienen preguntas. Yo soy Luna y recuerden, vacúnense, es gratis.